Intenciones de la Santa Misa. En acción de gracias a Virgen de Caacupé, San Juan Bosco, Santo Domingo Sabio, Divino Niño Jesús, San José, María Auxiliadora, Virgen de la Medalla Milagrosa, San Judas Tadeo. En petición de gracias por los exámenes de Juan Sebastián, por la salud física y espiritual de Dulce Paloma, Araceli, Paola Raquel, Alexa Victoria, Angelina y familia, Valentina, familia López Rojas, Ezequiel y familia, familia Bazán Verdejo, Ñalumi, Federico, Roque, Darío, Vicente, Jorge Daniel, Teresa, Emilia, María Gabriela, Bruno, Facundo, Feliciano, Miguel Ángel, familia Cárdenas Sosa, Juan José, familia Samaniego Valdés, familia de Ana González, familia Núñez, Antonio Gamarra, Sofía Agustín, por la cirugía de Carlos Darío, por el embarazo de María Mercedes. Difuntos, Padre Carlos Ein, Padre Sanardini, Víctor Hugo Maximilian, Cristian David, Cecilio, Carmen Noemí, Epifanio, Sara Ramona, Luis Alberto, María Asunción, Pedro, José Concepción, Atanasio, Isidro, Aureliana de Jesús, Mario, Eligio, Anastasio, Miguelina, Julián Luis Antonio, Leandro, Augusto Carlos, Gustavo, Beatriz, Isidoro, Sebastián, Jesús, Petrona, Jacinto, Miguela, Fulgencio, Isidora, Ángel, Luis Roberto, Estanislao, Cristóbal, Santa, Simona, Gerardo, Luis, Francisco, Aurelia, Vicente, Tomás, Juan Bautista, Nicasia, Nicómedes, Lidio, Amado, Tomás, Cristina, María Vicenta, Isidro, Felipa, César, Regina, Mercedes, Miguel Ángel, Carlos Atilio, Ariel, Francisco, Leónidas, Perfecta, Serafina, Antonio, Javier, Gustavo, Angelitos, María Paz, Ángel. El Señor nos convoca en su casa en este sexto domingo del tiempo durante el año. En la Eucaristía, Él se nos entrega plenamente en su palabra y en el pan compartido. La liturgia de hoy nos llama a vivir una fe coherente, no limitada a gestos externos, sino nacida de lo más profundo del corazón. Participemos de esta sagrada liturgia con el sincero deseo de caminar según su voluntad y crecer como comunidad fraterna. Como pueblo de Dios, iniciemos esta celebración poniéndonos de pie. Suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. ¡Viva Cristo! ¡Viva la Virgencita de Caacupé! ¡Y viva nuestra comunidad! Bueno, un fuerte aplauso para el Señor. Entonces, vamos a iniciar nuestra Eucaristía ya en este último domingo. Hoy es el último domingo de este primer tiempo ordinario que la Iglesia nos ha ofrecido. 6 domingos
en el que nosotros hacemos un camino verdaderamente de procurar vivir lo que el Señor nos ha regalado en el tiempo de la Navidad. Por eso se llama, decíamos, orden, ordinario, poner orden de acuerdo a lo que el Señor nos trajo con su encarnación. Así es que vamos a disponernos para celebrar esta misa. Iniciamos con nuestra señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y al iniciar nuestra Eucaristía vamos a traer todas nuestras intenciones, la que acabamos de leer aquí y presentar. Son intenciones de nuestras familias, son intenciones nuestras que le pedimos también hoy por intercesión de nuestra Madre, ya que venimos a esta comunidad que lleva el nombre de Cacupemí. Entonces, por intercesión de nuestra Madre. Especialmente yo quiero rezar por la señora Victoria. La señora Victoria va a ser operada, corazón abierto, ¿me entienden? Este martes. Entonces va a tener una cirugía. Ya tiene casi 80 años la señora, ¿verdad? Entonces fui a visitarle hoy, estuve en su casa, estuvimos rezando, les dimos la unción de los enfermos, y entonces le prometí la oración de todos nosotros, ¿verdad? En nuestra Eucaristía, en nuestra misa, para que ella se sienta fortalecida y acompañada sobre todo por nosotros también. Así es que pedimos y rezamos por ella, especialmente hoy, en esta misa. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Oriaku vereko nyande jara ore. Oriaku vereko nyande jara ore. Oriaku vereko Jesucristo. Oriaku vereko Jesucristo, ore poriaku vereko nyamde jara ore. Oriaku vereko nyamde jara. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. ¡Viva Cristo! Oración. Dios nuestro, que te complaces en habitar en los corazones rectos y sencillos, concédenos hoy la gracia de vivir de tal manera que encuentres en nosotros una morada digna de tu agrado, por Jesucristo nuestro Señor. Sentarnos y escuchar la palabra de Dios.
El Señor se hace cercano para guiarnos y fortalecernos, invitándonos a vivir una fe que se manifiesta en la vida cotidiana. Abramos el corazón y permitamos que su palabra ilumine nuestro camino. Lectura del libro del Eclesiástico. Si quieres, puedes observar los mandamientos y cumplir fielmente lo que agrada al Señor. Él puso ante ti el fuego y el agua. Hacia lo que quieras, extenderás tu mano. Ante los hombres están la vida y la muerte. A cada uno se le dará lo que prefiera. Porque grande es la sabiduría del Señor. Él es fuerte y poderoso, y ve todas las cosas. Sus ojos están fijos en aquellos que lo temen, y Él conoce todas las obras del hombre. A nadie le ordenó ser impío, ni dio autorización para pecar. Palabra de Dios. Para los buenos brilla una luz en las tinieblas. Para los buenos brilla una luz en las tinieblas. Él es bondadoso, el compasivo y el justo. Dichoso el que compadece y da prestado y administra sus negocios con rectitud. Para los buenos brilla una luz en las tinieblas. El justo no vacilará jamás, su recuerdo permanecerá para siempre, no tendrá que temer malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor. Para los buenos brilla una luz en las tinieblas, su ánimo está seguro y no temerá, Él da abundantemente a los pobres, su generosidad permanecerá para siempre y alzará su frente con dignidad. Para los buenos brilla una luz en las tinieblas. Del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, es verdad que anunciamos una sabiduría entre aquellos que son personas espiritualmente maduras, pero no la sabiduría de este mundo ni la que ostentan los dominadores de este mundo, condenados a la destrucción. Lo que anunciamos es una sabiduría de Dios misteriosa y secreta, que Él preparó para nuestra gloria antes que existiera el mundo, aquella que ninguno de los dominadores de este mundo alcanzó a conocer, porque si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Nosotros anunciamos, como dice la Escritura, lo que nadie vio ni oyó y ni siquiera pudo pensar, aquello que Dios preparó para los que lo aman. Dios nos reveló todo esto por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo penetra todo, hasta lo más íntimo de Dios. Palabra de Dios. Busca primero
aleluya. Y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal. Ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ustedes han oído también que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente y cumplirás los juramentos hechos al Señor. Pero yo les digo que no juren de ningún modo. Cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más ya viene del demonio. Palabra del Señor. Buenas noches, queridos hermanos. Bueno, estábamos diciendo que estamos concluyendo esta primera etapa de lo que le llamamos el tiempo ordinario, en que tenemos que poner orden un poco a nuestra vida, de acuerdo a este gran misterio de la salvación que el Señor nos regala. Siempre la Navidad, decíamos, está supeditada, o sea, depende de qué cosa, del otro gran misterio, number one, que es qué cosa, que es la resurrección. Bueno, eso tenemos que tener bien clara en nuestra vida cristiana. Es importante. Nosotros estamos caminando hacia la fiesta de Cristo Rey, y la fiesta de Cristo Rey, ahí al final de este siglo, que va a ser en noviembre, para nosotros significa un entrenamiento que estamos haciendo año a año. La iglesia te pone un entrenamiento. Vale, vamos a probar un poco. Ñanguajeta Biojina al cielo, Ñanguajeta Biojina a la realización del hombre, Ñanguajeta Biojina a la vida eterna. Eso es lo que la iglesia en un año, 365 días nos propone. Y entonces cada domingo, son 54 domingos, está bien dividida. No es que así no va, pum, pum, pum. Estilo protestante, ya raya, lee este día, pea, de este día. O si no, hay muchos que abren la Biblia. ¿Qué me dice hoy Dios? Hey, wow. No, esa no es la manera de leer la Biblia. No. Esta es una historia. Esto es como que vas a leer un libro y entonces agarrar el libro, pum, allá por el medio, pum, allá al final, pum, en la introducción. No tiene sentido. El libro tiene que comenzar, introducción, va para la Yandein. Segundo, primer capítulo, te va presentando la historia. Segundo capítulo, tercero. Esa es la pedagogía, esa es la enseñanza. Vos cuando te vas a la escuela, no es que al mitad de primer grado le dice, bueno, abran su cuaderno y vamos a estudiar aquí logaritmo. Mitad y preescolar, pero no va a entender ni una jota ni vamos ahí va a decir el logaritmo. Y ande hoy esa la vendero va a pisar mañana se anda va a logaritmo. Juventud de ahora ya no estudia más logaritmo. ¿Se acuerdan? Nosotros estudiamos. Debió estudiar llevé güey. Donde ya sale para allá. Anía por donde dejar y ya güey. Bueno, todo eso así, ¿verdad? Es importante que sepamos que tenemos que ir dando pasos muy importantes en la vida. Y hoy, en este sexto domingo, fíjense que es interesantísimo, porque decíamos que toda esa primera parte de la Navidad fue el misterio. Dios nos dijo, bueno, yo vengo, me encarno y les traigo una buena noticia. Entonces nosotros abrimos los ojos. ¿Qué es y en qué consiste la buena noticia? Y claro, esa tiene que ser nuestra pregunta.
Va, vio ella de agua, veme la buena noticia ande. Ah, bueno, muchas gracias. Aninde y cuál va para la agua ande. Tenés que saber qué es lo que el Señor nos trajo con su encarnación. Por eso es importante, queridos hermanos, la vida cristiana y la vida. Por eso la iglesia dice que cada domingo tenemos que ir a misa. Porque si no, es como leer un libro, como le dije, este día de yu, de yu, el otro de yu, de yo a ver yusa, pues, por algo. No tiene sentido porque vos no entendés ni dónde estás parado y menos dónde estás sentado, ¿verdad? Entonces, quiere decir que tenemos que hacer una lógica. Y entonces, en esta pedagogía, el Señor nos dijo, aquí está, yo vengo, me encarno, entro en la historia. Pero ¿para qué vengo aquí? ¿Por qué he nacido ahí en Belén? ¿Por qué nuestra Navidad? ¿Por qué hemos celebrado? Porque les traigo una buena noticia para caminar con ustedes en su tiempo ordinario, es decir, en su tiempo de la vida de todos los días. En ese tiempo en que ustedes tienen que ir poniendo orden de acuerdo a lo que yo les presento como propuesta, ustedes tienen que ir ordenando su vida a poquito. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, había sido el Señor quiere que vivamos así. Yo soy corrupto, desde ahora voy a dejar la corrupción, no voy a más robar al Estado, no le voy a más retar, no voy a estar ahí colgado del Estado, bla, bla, bla. Estalla y cuañan de la pocaneo mía, cosa bahía, ¿verdad? Y entonces el Señor te presenta. Y también viene para todos, viene para todos, para toditos viene el Señor, porque toditos somos pecadores, toditos necesitamos hacer un camino. Nadie, como dice Jesús, el que no tenga pecado, que tire, ¿qué cosa? La primera piedra. A ver, ¿quién tira la primera piedra? Levante la mano el que va a tirar la primera piedra, que me voy a esconder ya antes que me tire la piedra, ¿verdad? Bueno, se dan cuenta. ¿Quién es el que se anima a tirar esa primera piedra? Porque todos tenemos nuestras debilidades y nuestros pecados, pero eso, justamente para eso viene el Señor. Yo no vine para los santitos, dice Jesús. Yo no vine para los sanos, vine para los enfermos. Y entonces por eso que tenemos que abrir nuestros ojos y escuchar la palabra de Dios. Irnos a la misa todos los domingos, escuchar qué nos pide en una forma sistemática para dar pasos importantes. Y hoy nadie puede decir, que pea que amó. Hoy los medios de comunicación todos tienen celular. Levanten la mano todos los que tienen celular. Levanten la mano todos los que usan celular. Mira, hay muchos que aquí no usan, che. Una vez vamos a hacer de la pendepo. Vamos a hacer al revés. Todos los que no usan celular, levanten la mano entonces. O sea, ahí nadie, ya levanta uno. Bueno, entonces ando y por un pero igual podés ver dónde. Y en todas partes hay medios de comunicación. La palabra de Dios te puede llegar por cualquier televisión, por los celulares, incluso eso es lo más rápido, ¿verdad?, que vos tenés ahí. Y entonces hoy, sexto domingo, y terminamos, hacemos paréntesis con el tiempo ordinario. ¿Por qué? Y porque con esta primera práctica que hacemos para poner orden en nuestra vida, nos damos cuenta que no es fácil había sido. Y le vamos a pedir tiempo al Señor para hacer un tiempo fuerte de reflexión de nuevo que va a ser desde este miércoles de ceniza, porque va a comenzar la cuaresma. Y ese va a ser el tiempo fuerte para volver a reflexionar. Yo mañana voy a hacer un curso allá en San José Obrero presencial y los que quieran seguirlo por virtual pueden hacerlo también. Pueden hacerlo también virtual desde su casa, etcétera, etcétera. Pueden hacer ese curso que justamente vamos a unir todo este misterio de salvación con lo que viene, es decir, por qué el Señor ahora nos regala pedagógicamente, así como se organiza la liturgia, este tiempo de cuaresma, que van a ser 7 domingos, 7 semanas, hasta el miércoles santo, en que el Señor nos va a ir presentando su palabra y que nos va a llamar, pero de una forma rotunda, a la verdadera conversión. ¿Por qué? Y porque justamente ahora en estos 6 domingos nos dimos cuenta que no es fácil seguir a Jesucristo. A ver si recordamos todos los que vinieron los 6 domingos del tiempo ordinario. No le voy a hacer levantar la mano, porque si no, ñatimba y te da avena. Lleva, si vinieron todos los domingos. Primer domingo, ¿cómo comenzó el tiempo ordinario? Con el bautismo de Jesús. Es decir, que ese domingo para nosotros fue principalmente un compromiso como cristianos. El bautismo quiere decir, hemos o camiseta. Por eso que usamos el agua como símbolo, ¿verdad?
donde uno se moja. ¿Pero con qué? No con el agua, sino que con la palabra de Dios, con el mensaje de Dios. El agua es solamente un símbolo, no es otra cosa que un símbolo que te hace entender que así como el agua te moja, vos tenés que mojarte, empaparte de la palabra de Dios, del mensaje del Señor. Y eso es lo que menos hacemos. La gente muchas veces prefiere solamente el agua, bendecir este y anda y por ahí la caraína. Pero algunas veces preferimos solo el agua, o lo que sea, que está bien. Si es que te hace pensar verdaderamente que vos tenés que mojar camiseta y tenés que mojar tu vida y no tener la lengua seca de la palabra de Dios, ¿se entiende? Si lo entendemos así, aplaudo y listo. Todos los símbolos y los signos son importantes en la medida en que nosotros entendemos lo que significan los símbolos. O si no, muchos lo toman como fechicería, ¿verdad? Fetish. Como si fuese que porque tomó el agua y entonces ya vino, cambia pama. No pasa nada. Si es que vos no entendiste y no haces el camino de salvación. Primer domingo. Segundo domingo, después de que Jesús escuchó y dijo, me comprometo, Señor, contigo, viene el segundo domingo. ¿Qué fue? Se olvidaron todito. Jesús que caminaba alrededor del lago de Galilea y le llamó a sus 4 primeros discípulos. Pedro y Andrés, los 2 hermanos que los llama, estaban ahí pescando, los llama, vengan, síganme, se cuela Cristo. Y se fueron detrás de Jesús. Siguió un poco más adelante y le vio ahí que estaban los hijos del Zebedeo. Entonces ahí estaban ellos también trabajando. Y los llama de la misma manera. A los 2, Santiago y Juan, vengan aquí, síganme, ellos también. Gemeras, decíamos, ¿se acuerdan? Inmediatamente dejaron todo y los siguieron al Señor. Prontitud, segundo domingo. Pero después, listo Jesús, nos manden 10. Y después, pedagogía, vayan pensando, esto va todo en orden. Ahora ya estamos contigo Jesús, nos manden 10. Vaya, pues ya puta, ya que uña, mañana, yo ya todo así, vaya, ya potañan de yara. ¿Qué vamos a hacer? ¿Saben qué? Les voy a dar el librito. Ahí está. ¿Se acuerdan que el tercer domingo la centralidad de qué fue? De la palabra de Dios. Incluso aquí, no sé quién era, alguien vino bailando, ¿se acuerdan? ¿Quién era? Vos eras, ¿verdad? Tenés que bailar otra vez, porque sos una chica que bien baila. Bueno, entonces nos trae ahí la palabra de Dios. Ella nos trajo, introdujo aquí. Tercer domingo fue eso. ¿Por qué? Ahora estamos reunidos y tenemos que saber qué es lo que el Señor quiere. Entonces el Señor nos regala, cada uno nos regala una Biblia para que nosotros podamos entender qué es ahora el cuarto domingo. ¿Qué contiene la Biblia? ¿Viste? Cuarto domingo, una vez que vos tenés la Biblia, entonces vos decís, va y con la MS y ponete delante del libro. Vamos a abrir un poco, abrís. Y ahí te ponía con el ejemplo de qué cosa, de las bienaventuranzas. Porque esa es la centralidad, queridos hermanos, de la palabra de Dios. Así como en el Antiguo Testamento Moisés sube al monte y recibe de Dios, Moisés, los 10 mandamientos en el Sinaí, así dice que Jesús, según San Mateo, sube a la montaña, se sienta como maestro y dice, abrió la boca y comenzó a predicar y nos dio 8 bienaventuranzas. Es decir, ahí está el compendio, está la síntesis de la enseñanza de Jesús. Y eso fue el cuarto domingo. El domingo pasado, a ver si se acuerdan de lo que yo prediqué el domingo pasado. Miren que era espectacular. Porque si vos lees las bienaventuranzas y si lo pones en práctica, miren, queridos hermanos, cuál es la consecuencia. Espectacular, nos decía el domingo pasado. Uno a uno nos iba hablando. Miren lo que decía. Si compartes el pan con el hambriento, albergas a los pobres sin techo, cubres al que ves desnudo y no te despreocupas de tu propia carne, entonces quiere decir, quiere entender a la bienaventuranza. Quiere pillar a él a cuende. Entonces, dar el pan al hambriento, albergar al pobre sin techo, cubres al que ve desnudo y no te despreocupas de tu propia carne. Eso quiere decir, no sos indiferente con tu pueblo, con tu gente, con los indígenas, con los niños de la calle, con la gente sin techo, con la gente que le quitan su tierra,
con los campesinos que tienen que emigrar y venir todo y hacer el cinturón de la ciudad, porque le envenenan todas. Entonces el campo, que esto, que aquello, ¿entienden? Queridos hermanos, nosotros no entendemos la Biblia. Decimos que somos cristianos, pero no hacemos lo que el Señor nos pide. Seguimos campantes en una corrupción, pero fenomenal. Como si nunca se ha dicho nada. Como si nunca nadie habló. Y los profetas que hablaron ya hace más de 2600 años. ¿Saben quién escribió este? Isaías. En el año 615 antes de Cristo. Esto que yo acabo de leerle. O sea que ya hace, ¿cuánto? 2600 años más o menos que se escribió esto. Y seguimos campantes, envenenando nuestros arroyos, desforestando nuestro mundo, etcétera, etcétera. Bueno, eso fue el quinto domingo. Pero hoy, queridos hermanos, al concluir, el Señor es un poquitito más exigente y más duro. ¿Por qué? Porque vamos a cerrar esta primera partecita. Y no, la primera lectura comenzaba diciendo, si quieres, si quieres. Vamos a repetir un poco, si quieres, porque nos llama a nuestra libertad. Quiere decir, después de que vos hayas escuchado todo, mi hijo querido, los 5 domingos, te di la Biblia, entendiste que es la bienaventuranza. ¿A dónde tenemos que llegar? Bueno, listo. ¿Entendimos todo? Listo. ¿Entendimos, Señor? Listo. Ahora el Señor nos dice, hoy en este último domingo, antes de despedirse, dice, ¿sabe qué? Todo esto dejo en tus manos, si quieres. Pero miren cómo continúa. ¿Quién leyó la primera lectura? ¿Quién fue? ¿Quién fue la primera lectura? Bueno, ¿qué es lo que leíste? ¿Te acordás? Si quieres, ¿qué? Si quieres, ¿qué? Ahí está, muy bien. La elección. Si quieres, nos decía el Señor. Miren cómo nos ponía espectacular, maravilloso. Si quieres, puedes observar todo lo que ya te dije, los mandamientos. Y puedes cumplir fielmente todo lo que yo te estoy diciendo. Y aquí está. Si quieres, sos vos en tu libertad el que vas a elegir. Te pongo ante el fuego y ante el agua. Te pongo el fuego y el agua. Te pongo ante ti. Tú extenderás tu mano donde tú quieras. Vamos para la ripisota donde lleva. ¿Vas a sobre el fuego o sobre el agua? ¿Vos dónde extenderías tu mano? ¿Sobre el fuego o el agua? El agua de Caiceindera. Bueno, ¿y usted, señora, dónde? El fuego. Siempre oí la cuñada ya posea lo contrario. Siempre. ¿Sí o no? Sí, peyente más hace todos los esposos que están aquí. ¿Verdad? Bueno. Así es, el fuego está ahí. Tú decidirás dónde extenderás. Ñateco ya de hoy está jugando con el fuego y la gente está jugando con el fuego. Bueno, después dice, ante los hombres están la vida y la muerte. A cada uno se le dará lo que él elige. Es decir, en la introducción que estaban leyendo hoy fue espectacular porque justamente nos hablaba de la libertad. Esta es la decisión nuestra, tuya. Por eso justamente hay esa música tan linda, no sé si ustedes saben, practicaron, si no practicaron, la próxima tienen que practicarme, del Padre Ceciño, buscar en YouTube. La decisión es tuya. Anotá que, y estos niños que cantan tan bien, ¿van a aprender para ustedes, niños? ¿Van a aprender? Bueno, sí, ya me tienen que decir. Listo. La decisión es tuya, la decisión es tuya. Son muchos los... Del Padre Ceciño, ¿está? Porque la decisión es nuestra, queridos hermanos. Ya tengo la ñamoita peñan de po. O en el agua o en el fuego. ¿Te vas a jugar con el bien o te vas a jugar con el mal? Es volver a repetir lo del Génesis, capítulo 3, el versículo 5. Ahí él te decía, ¿verdad? La serpiente que era el más astuto. Si comes de este fruto serás como Dios. Andere mañana, vos vas a decidir. La mujer, ¿viste? La mujer tomó el fuego, no, tomó de la fruta prohibida y le dio también a su esposo, que también comió. A Pepe a tuya y quema la corrupción, ¿ve? Si ustedes miran Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, ahí está. Te pongo ante dos caminos, el bien y el mal. Tú decides. Moto parejo tande. Al final, queridos hermanos, ¿saben qué?
como decían nuestros obispos antes, pe Paraguay ya hipotá, ñandemante ya elegida, ñandemante ya yapota. Nosotros somos quienes elegimos, nosotros. ¿A quién le vamos a votar ahora para intendente? Para que nuestras calles sigan iguales, para que todo siga de la misma manera, o que verdaderamente busquemos personas y entre ustedes gente tan buena que se pueden candidatar y nadie le vota, ¿por qué? Y justamente porque no es corrupto. Justamente porque no es corrupto, no le votan a ninguno de ustedes que están aquí, que son gente que pueden hacer algo maravilloso. Y entonces ustedes también, pequeñe, ya pe guapo, pe mañana, ape chantana oinio. Una de las cosas interesantes, y tienen que leer ustedes ese libro del padre Sarovera, se murió ya, Sarovera, un gran sacerdote villarriqueño que escribió sobre el ser del paraguayo, espectacular. Y ahí te pone muchas de nuestras frases que nosotros los paraguayos utilizamos. Y entre ellos está, pechantana oinio, yapota, etcétera, etcétera. Y por eso seguimos con las mismas calles, con las mismas cloacas, con los mismos baches, con los mismos mondajá y todo así. Por eso seguimos. ¿Por qué? Y porque nosotros aquí sentaditos, mirando al cielo, a los angelitos. Así que, queridos hermanos, si tú quieres, primera palabra. Segunda, aquí que le escribe a los corintios, ¿verdad? En verdad, yo, dice Pablo, le estoy anunciando. ¿Para qué cosa le estoy anunciando este evangelio de Jesucristo? Para que ustedes sean personas espiritualmente maduras. La palabra que hoy tenemos que llevar hoy, queridos hermanos, es madurez espiritual. Repitan un poco, madurez espiritual. Otra vez, madurez. Porque la primera es si yo quiero, es decir, nosotros vamos a decidir. Y en la medida en que decidimos, lo que tenemos que buscar es la madurez espiritual. Y después te va describiendo San Pablo, pero qué espectacular cómo escribe. Lo que anunciamos es una sabiduría de Dios misteriosa, secreta, que Él preparó para la gloria del hombre, para nosotros entonces, para que seamos felices. Y después dice, aquella sabiduría que ninguno de los dominadores, nosotros en realidad lo que tenemos son gente que nos están dominando y haciéndonos hacer lo que ellos quieren, utilizando de una mala forma, de una mala corrupta, la ley, utilizando mal, desde el ejecutivo al legislativo y al judicial. Los tres hoy puro y puro ese allá. Así como suena. Entonces por eso dice aquí, ¿verdad? Los dominadores de este mundo, que ellos no conocieron, dice. Todos se dicen que son cristianos, ¿verdad? Pero no, queridos hermanos, no, eso no es ser cristiano, discúlpenme, no es ser cristiano. Porque si hubieran conocido a Jesucristo, no habrían hecho lo que están haciendo, no habrían hecho nada de esto, no habrían crucificado al Rey de la Gloria. Ustedes saben que San Ireneo de León justamente decía que la gloria de Dios es el hombre viviente. ¿Y qué quiere decir el hombre viviente? La alegría, la felicidad, la realización plena, queridos hermanos, de nuestra vida. Eso quiere decir la gloria de Dios. Para Ireneo de León, 150 después de Cristo vivió este obispo de Lyon a la France. Qué interesante. La gloria de Dios es el hombre viviente, es decir, que Dios se manifiesta cuando el reino de Dios está en medio de nosotros, cuando todos somos felices, cuando nadie pasa necesidad. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 42 al 47, cuando todos estamos verdaderamente en la gracia del Señor. Qué maravilla es el Evangelio, queridos hermanos. Si entendiésemos la palabra de Dios, si entendiésemos el mensaje de salvación. Y después dice, nosotros les anunciamos lo que dice el Señor en la Escritura. Lo que nadie vio, ni oyó, y ni siquiera pudo pensar, aquello que Dios preparó para los que Él ama,
es decir, el amor que Él nos tiene a nosotros. Dios nos lo reveló por medio de su Espíritu. Bueno, así es que aquí vamos a pedir, queridos hermanos, ser personas que lleguen a la madurez espiritual. Repetimos, madurez espiritual. Primero, ser, ¿qué cosa? ¿Qué es? Quiero verdaderamente. ¿Quieres? Sí quiero, Señor, sí quiero ser una persona madura. Y termino, queridos hermanos, con el Evangelio. La versión larga, yo leí la versión corta, pero miren cómo comienza la versión larga. Jesús le dijo a sus discípulos, a sus seguidores: no piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a darle cumplimiento. Y con esto termino, queridos hermanos, porque la tercera palabra es justamente fidelidad. ¿Qué es la tercera palabra? Fidelidad. Entonces, unan las tres palabras. Si quiero, para ser una persona espiritualmente madura, madurez espiritual. Y luego, justamente porque quiere decir que cuando una persona es madura, no es que porque me gusta, no me gusta, entonces voy a cambiar la ley de acuerdo a mis intereses. Ese es un cualquiera, ese es un inmaduro de primera, El maduro es aquel que sabe luchar contra el mal, pelear contra el mal, y dice, esto no puede ser, tenemos que buscar el reino de Dios. Aquí lo que el Señor nos está proponiendo es que vivamos de acuerdo a su evangelio. Pero para eso tenemos que ser personas maduras. Algunos son tan inmaduros, queridos hermanos, que no son capaces ni de escuchar la crítica a pesar de que están en una situación de pecado. No quieren escuchar. No hable de política, hable de Dios. Yo leí la Biblia. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Quiere decir que estamos en una ignorancia total. Así es que en este sexto domingo que el Señor aprieta, pero a full, entonces por eso es que la iglesia pedagógicamente este miércoles nos ofrece un tiempo de penitencia, cuaresma. Desde el miércoles de ceniza nos va a decir, recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Y por eso te invito, ya que es tan difícil hacer un camino de santidad, un camino de perfección, un camino de cambio, un camino de metanoia, de mentalidad que tiene que cambiar, entonces te ofrezco este tiempo de cuaresma. Así que, queridos hermanos, ya aprovechen, listo, pa. Desde el miércoles, a full, todos vamos a acercarnos. Pero no solamente para que te ponga el tanimbu. Muchos que se van porque quieren, ay, Moisés, la tanimbu, Moisés, ay, muy por ahí, para ir diciendo. No es el tanimbu lo que te hace algo. Eso te hace recordar que tú vas a hacer igualito que eso. No te apures, porque ese tanimbu que tanto vos querés, hoy cota oín de jehuina, pesa. Hoy cotan de jehuí y cota la tanimbu. De taoí de tanimbu. Jaremanorire la incineraron. Erecabo y se ha moilan de carta. Paí y purula se tanimbu de moyangua, miércoles de ceniza sobre la cabeza lo demás. ¿Listo va? ¿Quién se anima? Nadie se anima. Vos te animas, listo. Trato hecho. Pero ni te que nada más no voy a tejitina. Si no hay puruta la neta ni bebé. Miércoles de ceniza, entonces ya tengo ya la ceniza para ponerse en la cabeza de la gente. Y yo digo que eso sería lo mejor, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, peyente manase, ani que pejo para ir contra vaina. Ya pagaste por la crema, ustedes ya pagaron por la cremación. Pagó por hoy todo, ya te quiere cremar, ya parece. Sin permiso, esa hoy. En vez de que Bejope Mombó, río de la ceniza, porque hay algunos que dicen, por favor, y tiren en el río, tiren no sé dónde. Bueno, uno respeta la voluntad final. Pero la iglesia sacó un documento en el cual dice que cuando uno hace la cremación, igual tiene que llevar a un lugar santo, ¿entienden? Y tampoco no va a tener ahí, en mi cartera tengo aquí, ya su hijo allá, su nieto, su bisnieto, su amigo, su novio o lo que sea. No. Así que ustedes se ríen de mí, pero se anda por calle teina. Se nace, vaina. Se nace, pero a de mío. Se nace por calle y ahí dice la gente. Bueno, queridos hermanos, es tan importante. Así es que, por eso es que la iglesia nos dice, hacemos un stop.
y les doy este tiempo, 40 días, para que reflexionemos y entremos por dentro, nos convirtamos verdaderamente y después podamos llegar. ¿A qué vamos a llegar después de la Semana Santa? Justamente el miércoles Santo. Miércoles de Santo va a terminar la Cuaresma, desde el miércoles de ceniza hasta el miércoles Santo. Y después ya viene Jueves Santo, Viernes Santo y domingo, sábado de resurrección. Y eso es lo que todos buscamos, que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, vamos a presentar nuestras intenciones ante el Señor. Hermanos, Jesucristo no vino a abolir la ley, sino a darle plenitud. Confiando en su palabra que transforma el corazón, presentamos nuestras súplicas al Padre. A cada intención respondemos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, para que sea fiel al Evangelio, enseñando con claridad y viviendo con coherencia la plenitud de la ley del amor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos y todos los pastores, para que guiados por el Espíritu Santo, conduzcan al pueblo de Dios por caminos de justicia, reconciliación y santidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para quienes ejerzan autoridad en el mundo, para que promuevan leyes justas, que respeten la vida, la dignidad humana y el bien común, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por quienes viven en conflicto, resentimiento o división, para que el Señor les conceda un corazón reconciliado y aprendan a perdonar como Él nos enseña, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los matrimonios y las familias, para que vivan la fidelidad, el respeto y el amor sincero que nace de un corazón limpio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra comunidad, para que nuestras palabras sean siempre sinceras y nuestro sí sea un sí y nuestro no sea no, viviendo con transparencia ante Dios y ante los hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz. Vecinos y obreros también, por los que sufren, la bendición
caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y renueve, Señor, y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplen tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y mientras peregrinamos en este mundo, no solo experimentamos cada día las pruebas de tu amor, sino que poseemos desde ahora el anticipo de la eternidad. Así, habiendo recibido las primicias del Espíritu, por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos gozar eternamente de la Pascua. Por eso, te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, cantando. De fiesta llegaba el Señor y entre la muchedumbre un grito se oyó: santo es el Señor, sana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, 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 santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agente pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios,
la Virgencita de Cacupé, auxiliadora de los cristianos, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Santo Domingo Sabio, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un abrazo de paz. Cristo, tu pañam de yara o besara Ava angay para pewi Jesucristo, tu pañam de yara o besara Ava angay para pewi Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Jesús es el pan de la vida eterna. Que esta sagrada comunión transforme nuestro corazón y nos fortalezca para vivir una fe auténtica y comprometida. Nos acercamos con fe. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón
y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Hoy vengo lleno de alegría por recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, y porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas, pero me quedas humilde para andar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh ven Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. El enemigo defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo. Bueno, le damos gracias a Papito Dios por esta entrega que el Padre Víctor hace a esta comunidad, por ese sí tan generoso. Así que entonces le rogamos a la Virgencita que siempre le esté cuidando
y esté bendiciendo su servicio, su sacerdocio. También al canal de televisión Ñande Yarañe, que mediante este canal estamos llegando prácticamente en todo el Paraguay esta misa, ¿verdad? Así que entonces, muchas gracias para el Padre, para el canal de televisión y este fuerte aplauso que la comunidad le brinda. Y bueno, como siempre, esta es una comunidad muy agradecida con sus servidores y tenemos que agradecer a nuestro monaguillo, a este hermoso coro de niños que también hoy lo tuvimos, a los proclamadores de la palabra, a nuestro monitor, a nuestro ministro extraordinario de la comunión, también a la que pasó a hacer la oración de los fieles y a los que pasaron a hacer la colecta. Son merecedores de un fuerte estímulo con este aplauso. Muchas gracias. Y bueno, yo creo que el padre Víctor ya habló muy bien de la importancia del miércoles de ceniza. Entonces, en nuestra parroquia vamos a tener 2 misas, a las 6 de la mañana y a las 19 horas, este miércoles 18, para la imposición de la ceniza. Pero les informo que nosotros el próximo domingo también vamos a tener la imposición de la ceniza, es a los efectos que estemos informados. También quiero hacer la petición a la comunidad de servidores y servidoras, ya que como sabemos el padre Víctor, nuestro capellán, ha solicitado que tengamos de nuevo las manzaneras que antes le llamábamos. Así que están invitadas para este servicio que vamos a llevar adelante, porque tenemos realmente mucha necesidad en nuestras cuadras, en nuestras familias, hay enfermos y en fin, hay mucha necesidad para esta misión. De ahí que entonces le pedimos a esas personas que tienen ese espíritu de servir, que se acerquen a Samira Cuellar. Ella va a estar allá a la entrada y pueden anotarse. También estamos precisando para la catequesis familiar, catequistas y padres guías. Y también esa anotación vamos a hacerlo con Samira Cuellar, que va a estar a la entrada misma del templo para anotar a todas esas personas. Pero ya que tenemos acá el coro de niños, yo sé que Huguito va a necesitar más niños, ¿verdad?, que se inscriban para tener más cantidad de niños en este coro, pero no solamente eso, también para tener monaguillos. Necesitamos que se inscriban, que los padres le inscriban a sus niños para estos 2 servicios, para monaguillo y para el coro. Muy bien, y estos son en alguna medida los avisos, pero también tengo que comentar que Ñande Yarañe está organizando la tallarina, sería la pasta, ¿verdad? Festival de pasta en el restaurante real de la ciudad de Luque. La adhesión de esto es 100.000 guaraníes. Esto está a la venta y va a ser el próximo viernes 27 a partir de las 12 horas. Así que están todos invitados para poder, digamos, adquirir y de esa forma colaborar con este proyecto o con esta realidad, sería de la televisión de Ñande Yarañe. También están las alcancías que allá están, digamos, disponibles. Como siempre el padre viene con sus alcancías y bueno, él siempre me dice, te copas, para la alcancía. Yo creo que ahora podemos llenar su alcancía, ¿verdad, padre? Bueno, esta es una llave que el señor Bazán encontró ahí a la puerta de nuestra capilla, suponiendo que a alguien de ustedes se le haya caído. Pareciese que es de una moto, pero es bueno que estén informados y bueno, está disponible, el señor Bazán va a tener disponible eso. Bueno, estos son los avisos que hoy quería compartir con todos. Muchas gracias, buen inicio de semana.
Mañana viernes hay un curso, como yo le estaba diciendo, virtual o presencial. Un curso que comienza a las 20 horas, de 20 a 21 y 30 horas, que vamos a procurar hacer una síntesis de todo lo que ya hemos vivido desde el Adviento, Navidad, tiempo ordinario, hasta hoy, y unir con lo que viene, es decir, con el tiempo de Cuaresma. Entonces, una explicación general y sobre todo del aspecto teológico bíblico, para que podamos también celebrar mejor la Cuaresma. Los que quieran hacer ese curso o presencial, 8 de la noche hasta las 9:30 en San José Obrero, va a ser ahí donde yo estoy residiendo, en el salón, o si no, lo pueden hacer a través de sus celulares o a través de virtual, computadora, lo que sea, desde su casa. Eso ya depende de ustedes. Las inscripciones siempre ahí lo hacemos a través del teléfono, entonces se comunican y se les introduce dentro del grupo que se está formando para eso. Oración final. Saciados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, la gracia de desear siempre este alimento que nos da la vida verdadera, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y que Dios les bendiga a todos y buen inicio de la semana. Gracias. María, como un niño quiero estar